Vamos a presentar a Antonio Figueroa, quien nos va a contar de los habilitadores tecnológicos para una Data Driven Organization. Antonio es especialista en BI, moderno, altamente calificado y arquitecto de Big Data. Actualmente, como todos saben, es CEO de Raken Data Group, empresa boutique de Big Data y aprendizaje automático en LATAM con operaciones desde Estados Unidos hasta Chile. Es asesor de confianza en Big Data y Analytics para importantes grupos de empresas en LATAM, incluidas empresas de retail, CPG, manufactura y finanzas. Fue arquitecto de BI y gerente senior para reconocidas empresas de tecnología de LATAM en el pasado y fue jefe de inteligencia de negocios para la Contraloría y Finanzas de Cemex y jefe de inteligencia de negocios de PepsiCo Alimentos en LATAM. Finalmente es asesor y miembro de la Junta de Beyond 4D, empresa de soluciones de realidades extendidas, VR/AR. Ahora sí, Antonio, vamos a hacer ese doble clic en los habilitadores tecnológicos para una Data Driven Organization. Me pegué acá. ¿Cuál es el control? Yo no lo usaba, pero me imagino que el para el lado. Eso. Ahí está. Bueno. Ya. Estamos listos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Leticia, por el evento. Excelente organización. Y gracias, por supuesto, a todos los invitados que nos están acompañando. Ya me presentaron. Soy Antonio. Soy CEO de la empresa. Con experiencia tanto en el mundo consultivo como en el mundo empresarial, liderando justamente áreas de datos. La agenda que yo tengo preparado está más enfocada a platicar un aspecto técnico. Voy a tratar de no entrar a mucha profundidad, va a ser por arribita, pero creo que es un tema interesante acerca de la integración de los datos. Digamos, la mayor problemática que están enfrentando las compañías en estos momentos, y desde Estados Unidos hasta aquí en Latinoamérica, es cómo ingestar los datos de forma eficiente. Entonces vamos a pasar por estos 4 capítulos, vamos a hablar un poquito de los desafíos digitales que están viviendo las corporaciones, voy a hablar del concepto de Data Fabric, que es un tema que está en bastante discusión, y un complemento al Data Fabric, que es el catálogo de datos, para cerrar con algunas recomendaciones a ustedes, sobre todo los que llevan y dirigen áreas de datos, ¿no? Entonces voy a empezar con la parte de los desafíos, y creo que todos los que estamos aquí ya lo estamos viviendo, ¿no? Cualquier corporación que está convirtiendo sus bloques de datos que antes estaban organizados hacia los procesos de negocio y los queremos transformar a bloques u organizaciones de datos alrededor del cliente centrismo, o ya sea que están viviendo un proceso de transformación digital o simplemente quieren entender mejor a sus clientes y consumidores, implica una serie de desafíos que no son tan fáciles de resolver, sobre todo para los CIOs y a los Chief Data Officers. Porque nos vamos a encontrar con una gran cantidad de información de todo tipo, de muchas fuentes. Al mismo tiempo tenemos a la organización que nos está exigiendo tiempos de respuesta mucho más inmediatos, mucho más rápidos, mucho más ágiles. Por supuesto, al tener mucha información surge la necesidad de gobernar esta información. Siempre nos van a presionar por TCO, a los que dirigimos áreas de datos y áreas de TI, siempre nos van a pedir reducir el TCO. Y además se complica porque como nos estamos transformando digitalmente y creamos aplicaciones digitales por todos lados, pues normalmente nos vamos a convertir en una compañía multicloud. Y eso también implica, más allá de los temas también de cumplimiento y regulatorios. Entonces, hay que resolver esta problemática y necesitamos darle eficiencia al proceso de gestión de información. Y si nos vamos un poquito a la parte de analítica avanzada, que fue la que estuvo platicando Estefan, la parte más complicada no es el modelado de los datos, no es crear el modelo predictivo. El 70 o el 80% de un caso de uso de analítico tiene que ver con la ingesta, la preparación y el curado de los datos para esos modelos analíticos. Eso, por lo tanto, es de alta importancia, es prácticamente
el 70% del costo de crear esas plataformas. Entonces, no es por menor no tener bien definido y de manera robusta esta capa de integración. Entonces, para resolver justamente estas problemáticas, para ayudar a agilizar el proceso de ingesta de datos, se ha venido incorporando este concepto de Data Fabric, ya tiene un par de años. Sin embargo, todavía no es un concepto 100% adoptado, ni tecnológicamente, ni conceptualmente. Tuve la oportunidad de estar en el evento de Gartner hace 2 meses en Orlando, del Data Summit. Y para mi sorpresa, después de 2 años de pandemia que no tuvimos congresos internacionales de datos, el foco principal de discusión de la sesión estaba alrededor de Data Fabric. Y es por lo que les digo, es porque todas las organizaciones desde Estados Unidos, incluso las corporaciones más avanzadas, están teniendo problemas para la transformación y la ingesta de los datos. Entonces, creo que esta es la forma más sencilla de describir qué es un Data Fabric, y voy a tratar de explicármelo. El Data Fabric es un diseño de data management emergente, y es emergente porque es nuevo, está en proceso de maduración. Pero está pensado para lograr ciertos pipelines de integración de datos más flexibles, más ágiles, que utilicen gráficos de conocimiento, que utilicen capas semánticas sobre metadatos activos, para soportar, por supuesto, el acceso a datos de forma automatizada e incluso en la colaboración y compartimiento de datos, independientemente de cómo lo voy a desplegar, ya sea que se lo voy a desplegar para un tema analítico u operacional o para un enfoque de arquitectura tipo data mesh. Entonces, en resumen, y creo que el mensaje más importante aquí es que Data Fabric no es una herramienta o una tecnología. Y vamos a ver en cómo se arma un Data Fabric. Entonces, el Data Fabric es la capacidad que le da a una organización de poder mover datos de forma ágil con distintos mecanismos. Por un lado, las herramientas de preparación de datos que siempre hemos usado, los ETLs, los ELTs, son parte de un Data Fabric. El segundo mecanismo tiene que ver, por ejemplo, con la virtualización. El concepto de virtualización de datos, es decir, disponer de datos sin tener que moverlos, también es parte del Data Fabric. Por supuesto, los modelos de streaming, todo lo que son sistemas de mensajes, también son parte del Data Fabric. Y, digamos, lo único diferente y nuevo tendría que ser un nuevo mecanismo para identificar las relaciones de los datos a través de grafos y el manejo del metadato. Y esto por eso está un poquito relacionado con los catálogos de datos. Ahorita voy a profundizar en eso. Entonces, como bien lo explicaba Gartner en el slide anterior, Data Fabric no es un software, no es una herramienta tecnológica, es la suma de varias capacidades. Tenemos que habilitar todas estas capacidades si queremos resolver de fondo las problemáticas que presentamos en un inicio. Otro tema interesante aquí, para redondear, es que tengo varias formas de construir este Data Fabric. Ya están apareciendo en el mercado ciertas plataformas o productos que cubren todas estas dimensiones en una sola tecnología. Son nuevas, todavía están en un nivel de madurez de prueba, de desarrollo. Por otro lado, también puedo hacer el best fit option, es decir, puedo adquirir cada componente por separado, el mejor que me convenga y tratar de conjugarlos, o puedo explotarlo también vía open source. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación son algunos ejemplos de cómo lucen estos Data Fabric en estos distintos escenarios. Este ejemplo que ustedes ven aquí a continuación es una empresa de retail, aproximadamente 4 billones de dólares debe ser su revenue más o menos. Es una compañía que procesa billones de transacciones al año, más de 25.000 puntos de venta en toda Latinoamérica. Y bueno, ellos justamente tomaron la decisión de crear su Data Fabric desde un punto de vista de estas nuevas herramientas que están tratando de conjugar todo. Una de las pocas que lo está haciendo es IBM, también lo está haciendo Informática,
son de las primeras que han decidido conectar todos estos componentes como un concepto de Data Fabric. Entonces, como pueden ver, en la capa de integración tenemos todas estas capacidades. La ETL, la ELT, la virtualización, el sistema de streaming. Y bueno, me faltó explicar uno anteriormente que es la replicación, que también es bastante interesante cuando hablamos de agilidad digital. La replicación, a diferencia de todos los demás, es que cuando sucede el movimiento transaccional en la fuente de información, es decir, en mi ERP, el replicador lo detecta y lo manda inmediatamente a la nube. Ese es el concepto de replicación. Entonces eso también le da mucha agilidad a las organizaciones. Entonces, este es un ejemplo de una arquitectura que está creando un Data Fabric empaquetado en una sola plataforma. Me faltó agregar algo importante. Cuando hablé del concepto de Data Fabric, yo dije que estaba muy asociado al metadato y a los catálogos de datos. Aquí abajo está esa parte. Ahí el cliente todavía no ha decidido, tiene dos alternativas. Está evaluando Watson Knowledge Catalog o Alation, pero digamos, tiene que cumplir con esa división también para lograr ese concepto completo de Data Fabric. Este siguiente ejemplo es una empresa de manufactura en México, es una empresa también global de 4 billones de dólares en revenue, opera por lo menos en 7, 8 países. Y este tiene el otro concepto, si se fijan, este es el Best Fit Option Example. Es decir, para cada componente de la arquitectura seleccionó el componente que mejor se adaptaba a su organización. Entonces, como pueden ver, el Data Fabric es la suma de varias herramientas. Por ahí está la herramienta de streaming, está la herramienta de replicación, hay otra que se está usando para los ETL, los LTs, etc. Y también está cubriendo los aspectos de gobernabilidad y de catálogo de datos con esta capa semántica que se buscan resolver. Entonces, esta es otra forma de construir el Data Fabric. Aquí lo interesante es cómo evalúo e identifico las mejores capacidades para que mi organización pueda construir este modelo. Y por supuesto también está la alternativa Open Source. La ventaja que nos ofrecen las nubes, Google, Azure y AWS, es que traen una serie de componentes ya integrados en su plataforma que seguramente vamos a poder cumplir los mismos mecanismos. Lo que sí es cierto es que las plataformas open source no están tan maduras todavía, por ejemplo, en temas de replicación o en temas de virtualización. Entonces, aunque yo construya toda mi plataforma en open source, voy a tener que al menos incorporar un par de herramientas para completar mi ecosistema de Data Fabric. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos para poder tratar de ejemplificar un poquito, y voy a comentar un tema adicional que tiene que ver con respecto al Data Catalog. Si bien el Data Catalog lo ubicamos bien como una plataforma para gobernar datos, muchos de los catálogos de datos modernos son mucho más que eso. A veces tratamos de pensar que el catálogo de datos es la forma de hacer digital mi diccionario de información en una organización, y sobre el diccionario empezar a gobernar. Pero la verdad es que los Data Catalogs modernos son mucho más que eso. Nos permiten tener metadatos de linaje, metadatos de los ETLs, metadatos de los usuarios, metadatos de compliance, de seguridad, etc. Entonces ya los catálogos, se vuelven mecanismos integrales para la gestión de los datos en una organización, y por supuesto que aportan al concepto de Data Fabric. ¿Dónde aportan el concepto de Data Fabric? Toda la metadata que se genera en el ETL puede ser reportada en el catálogo. Y esta metadata nos puede ayudar también a mejorar nuestros procesos de automatización, a ser más inteligentes para detectar las fallas y hacer una organización mucho más autónoma. Al final, de nuevo, el Data Fabric lo que busca es crear mecanismos de datos, de ingestión de datos, que funcionan como una fábrica para crear productos de datos. Por lo tanto, mientras más automatizado y mientras más metadata podamos administrar de esas capacidades, más eficiente va a ser nuestro Data Fabric. Independientemente, por supuesto, estos catálogos voy a poder hacer muchas otras cosas relacionadas con el gobierno de la información. Entonces, bueno, espero haberme puesto no tan técnico. Traté de mantenerlo lo más comprensible posible. Es un concepto difícil.
Como les digo, el evento de Gartner estuvo alrededor de esa discusión. Todavía no todos están alineados entre si tengo que usar un data mesh, si tengo que usar un data fabric, si son los dos lo mismo, si no son lo mismo. Entonces, me pareció relevante platicarlo porque creo que al menos el concepto de data fabric es el más fácil de comprender. Y creo además que también es el más fácil de implementar en una organización. Por lo tanto, nos puede dar resultados muy rápido. Acuérdense lo que decía Stefan, generar resultados en el corto plazo para generar credibilidad. Entonces voy a darles algunas recomendaciones. El data fabric no se puede comprar. ¿Ok? Ese es el mensaje principal. Se tiene que ensamblar. Y recomiendo que se desarrolle en base a casos de uso. Yo no tengo que construir todo el data fabric el día 1. Sino que el caso de uso, que los quick hits que identifiquemos o que la agenda analítica que me determine, iremos viendo qué componentes de ese data fabric tendré que ir encendiendo. Pero sí tengo que tener la visión. En mi diseño debe estar ya plasmado desde un inicio. Por supuesto hay que comprender los datos. Cualquier empresa que platiquemos el día de hoy, yo diría que el 90% de las empresas del día de hoy con las que platicamos en RackN no administran metadatos. Son muy pocas las que lo hacen. Entonces, hay que implementar administración de metadatos en las etapas más tempranas posible. Entonces, no acumule deuda técnica. Empiecen a hacer metadatos ya. No es caro, genera gobernabilidad y además va a dar mucho valor a largo plazo. Otra cosa que nos vamos a encontrar va a ser la falta de talento. Definitivamente, administrar esos metadatos y comprenderlos, cómo se interrelacionan entre tablas, campos, flujos, etcétera, requieren ciertos skills de gráficos y de lenguajes de consulta. Yo lo que les digo es, desarrolle primero conocimiento en capacidades básicas. O sea, antes de pensar en estos conceptos de ultra automatizados de Data Fabric, primero hagámoslo más fácil. Empecemos con entender y comprender la replicación. Empecemos comprendiendo la virtualización, saquémosles provecho a esas capacidades donde la capacidad humana todavía está disponible y nos pueden dar mucho valor. Después iremos perfeccionando a más profundidad a medida que vayamos madurando en el desarrollo de estas capacidades. Y por último, algo muy importante tiene que ver la cultura. Y esto es como medio cómico, porque el día de hoy cuando falla algo siempre le echamos la culpa a la tecnología. Que la base de datos, que la red, que el ETL se quedó parado, ¿verdad? Entonces, el día de hoy son una excusa perfecta cuando queremos justificar que algo no está funcionando en nuestro ecosistema de datos. Entonces, cuando queremos crear Data Fabric, que son sistemas automatizados e inteligentes, probablemente vamos a encontrar detractores dentro de nuestros mismos equipos de ingeniería. Así que, bueno, hay que apoyarse con expertos que sí lo hayan hecho, que sí lo hayan implementado para que lo puedan empezar a probar. Así que bueno, mi takeaway final es aplica los beneficios de Data Fabric experimentando, definitivamente, reinventen y vayan descubriendo. Porque el concepto está en una etapa temprana. Y yo siempre he dicho, los early adopters son los que siempre sacan más provecho. Entonces, es un buen momento ahora para probarlo, para irlo experimentando, ir construyendo este concepto dentro de nuestras organizaciones. Y seguramente cuando se vuelva un estándar, pues bueno, los que lo hicimos desde un inicio le vamos a sacar un buen provecho contra los demás. Entonces, bueno, esa era mi presentación, mucho más, creo que más corta. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Ahora sí. Tenemos tiempo, así que si quieren hacer 2 preguntas, me dice la Leticia. Para Antonio, también para Stefan, que antes presentó y no le hicimos preguntas. Así que esto se va a considerar en el sorteo de los pasajes, así que la pregunta tiene más probabilidad. Los que preguntan tienen más chance. ¿Yo también recibo premio? No, tú no juegas. Preguntan todo. La idea ahora que Antonio nos presentó las tendencias, también tenemos que entender que muchas veces también estamos sacando básicos en las empresas. Entonces hoy día quizás para esas empresas que están partiendo con temas de integración y que están con estas dificultades de cómo empezar a dar un paso o subir un peldaño,
¿qué les recomiendas, Antonio? Bueno, lo puse aquí en las recomendaciones. Lo básico. Pensemos en el concepto de Data Fabric desde el inicio, tengámoslo contemplado en nuestra visión, pero empecemos habilitando las capacidades primero más básicas, ¿no? Las más esenciales, que nos vayan a dar agilidad, pero que también nos vayan modernizando. No hagamos las cosas como lo hacen los demás. Tratemos de buscar cierta innovación en nuestro proceso de ingesta. Antonio, hola. Oye, gracias por la presentación. Yo no estoy en el área de data, pero entendí bastantes partes, así que gracias por eso. Es muy claro para todos que tienen que meterse en data. ¿Por qué crees que en las corporaciones no ocurre con la velocidad que se necesita, no se toman las decisiones en el momento que se requiere y uno ya empieza a reaccionar cuando se lo están comiendo? Sí, o sea, es un hecho. La organización que no está explotando datos simplemente ya en estos momentos ya está atrás. Está atrás. E incluso yo me he encontrado con corporaciones grandes de millones de dólares, de billones de dólares en su revenue, que están haciendo todavía cosas básicas de hace 40 años. Y los chicos que están compitiendo con él ya están más modernos, ya están compitiendo al mismo nivel, con el mismo nivel de sofisticación, pero a un precio mucho más bajo, pero con las mismas capacidades. Entonces, definitivamente, o sea, concuerdo contigo, es clave el uso de la explotación de información lo más rápido posible. Ya vamos tarde, los que no lo han empezado ya vamos tarde. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? ¿Escuchan? Ahora sí. Sí. Yo quería consultar un poco la experiencia que tienen ustedes y del consultor que estuvo al principio. ¿Cuál es cuál es la práctica que han venido observando ustedes respecto del gobierno de datos al interior de las compañías, de las pequeñas o las grandes corporaciones? Que es un tema, digamos, que se discute, pero que tiene todavía poca claridad del mejor camino. Sí. Desde el punto de gobierno de datos, yo, bueno, primero que todo, cada empresa es diferente. Yo les recomiendo no ver lo que está haciendo el de al lado y tratar de hacer lo que está haciendo el de al lado, porque cada empresa tiene una cultura distinta, tiene capacidades humanas diferentes y conocimiento, entonces, y presupuesto. Así que definitivamente no copien lo que está haciendo al lado. Hay que buscar qué es lo que me sirve a mí como empresa. Están pasando hay varias alternativas. Algunas organizaciones que justificadamente tienen problemas con sus datos maestros y están perdiendo dinero porque el dato maestro no está correcto. Me atraso en mi facturación porque el dato tiene problemas. Ahí yo estoy teniendo un impacto de negocio. Entonces conviene empezar gobernando el dato maestro. Ahí, cuando se presenta esa situación, yo siempre recomiendo empezar gobernando el dato maestro. Y gobernar el dato maestro no solamente es poner a un dueño del dato y a un data steward, a quien lo cuida y quien define las reglas. Es incorporar también herramientas de catálogo, es incorporar herramientas de data quality que puedan resolver de forma autónoma estos datos y, por supuesto, los sistemas de gestión de workflow. Ese es un camino. Si tu problema no está relacionado a datos maestros, pero tu organización te está exigiendo empezar a gobernar datos, la otra alternativa que yo sugiero es la de los catálogos. Porque los catálogos es una forma muy sencilla de empezar a gobernar. Te permite identificar a los data stewards, te permite identificar a los data owners, te permite clasificar qué datos son oficiales y no. Y normalmente es un producto bastante, digamos, en términos de inversión es barato, es económico y le da mucha tangibilidad al gobierno de datos. Entonces, me ha tocado con algunas empresas recomendar empezar por primero catalogar nuestros reportes, nuestros KPI, nuestros indicadores, nuestras bases de datos, nuestras tablas. El catálogo es una forma de documentar todos nuestros activos de información. No son solamente los reportes o los KPIs, son todos los activos de información. Y se hacen muy sencillo porque ya son muy modernos. Traen motores de Machine Learning, traen conectores, entonces la metadata la traen de forma automática. Te lista cuáles son el 80-20 más importante y ya después entonces tú sabes por dónde empezar a catalogar y gobernar. Te da como una guía. Entonces me gusta a mí esas dos approaches de gobierno. Ahora, hay empresas, y no está mal, tenemos clientes, que dicen voy a gobernar todo. Y tratan de gobernar todas las capas de DAMA, los datos maestros al mismo tiempo. Son proyectos millonarios, son proyectos de varios años y son de largo aliento. Pero bueno, si están acompañados con la gente correcta también se puede lograr. Pero sí, definitivamente tienen mucho más impacto en la cultura y en la adopción, porque tratas de abarcar tanto que es muy difícil que sean muy, muy efectivos. Sin embargo, con una buena estrategia también se puede lograr. No sé si contesté bien la pregunta.
Sí, sí, absolutamente. Ok. No sé si puede ser una más para Sí, adelante. complementar. En el mismo sentido, las grandes compañías vienen de historia, digamos, con los ERP, que fue el concepto que en algún minuto fue también muy justificado para unificar la data y unificar tu proceso o integrarlo. Pero hoy día estamos en otra disyuntiva, que es cuál es la fuente principal de data, entendiendo que muchas de las compañías también están queriendo irse a cloud con todas estas herramientas, ya cualquiera de los proveedores que tú ya mencionaste, y el concepto de los data lake. Entonces ahí también hay un cambio en el mindset respecto de cómo hoy día gestionas la data dentro de los ERP, que son básicamente donde está el core del negocio, y cómo esa misma data la aprovechas después en tu estrategia, o sea, en tu estrategia de manejo de datos con la analítica, la tradicional o la avanzada. Ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Sí. Ese cambio que se está Este cambio, dando sí. muy fuerte. Lo que pasa es que si nos vamos 20, 30 años atrás, en los data warehouse, sí, fueron muy padres porque pudimos crear los primeros reportes, entender las vistas, lo que pasaba con nuestros datos, etcétera. Pero tenían una problemática. Como la única forma de alimentar esos data warehouse era vía batch, es decir, teníamos que ir al sistema transaccional y sacarlos en bloque, pues le afectábamos al performance del sistema. Entonces solamente lo podíamos hacer en la noche. Y además, cuando hablamos de empresas de gran volumen, pues estresábamos también las canales de comunicación y otras dificultades. Definitivamente ese mundo ya quedó atrás. O sea, definitivamente, digamos, y debido a ese problema, muchos de los reportes operativos transaccionales se quedaban en los ERPs. Entonces, gestionábamos los datos en ambos lados, en el data warehouse y en el ERP. Pero ahora, con la introducción de las nuevas tecnologías y de la nube, los conceptos de data lake o los lake house, que son data warehouse y data lakes al mismo tiempo, son lo más eficiente. Y creo yo que esa tecnología es tan suficiente para resolver problemas operativos, es decir, en un data lake o en un data warehouse elástico en la nube, tú puedes responder a reportes operativos y también puedes hacer analítica. Entonces estoy ahí porque son muy eficientes. Y ya no tenemos el problema de mover los datos en batch. Como le comenté en el Data Fabric, ahora tenemos la replicación. Como la replicación detecta el movimiento transaccional en la fuente y en ese momento inmediato lo manda a la nube, son muy chiquitos los pedacitos de byte que se van a la nube. Entonces no estreso líneas de comunicaciones y tampoco le impacto al sistema transaccional fuente. Entonces yo puedo operar mi SIP, yo puedo operar mi Oracle y en tiempo real puedo estar replicando los datos a la nube sin afectación de mis usuarios. Entonces eso cambia todo el panorama de cómo hacemos los data warehouse. Por eso no lo había dicho con suficiente fuerza, pero la replicación es uno de los componentes muy interesantes que ofrece el Data Fabric. ¿Okay? ¿Cómo estamos de tiempo? Una última por allá. Mira, allá. Vamos bien. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Qué bueno que viniste. Sí. Oye, yo tengo perdón por la voz, estoy sin garganta. Yo tengo una pregunta que quedó entre la presentación de Stefan y la tuya. Hablamos de los datos desde que parten y el Fabric hacia arriba, la nube y todo el consumo. La parte estratégica, desde los casos de negocio y desde cómo del negocio duro esto llega a datos. Hablamos de cultura, los dos lo mencionaron. ¿Qué pasa con los procesos de la empresa? Porque si tú no haces cambios en algunos procesos, estás perpetuando, estás perpetuando la forma antigua de operar y no estás trabajando para los datos. Eso. Stefan, este te toca a ti. ¿Cómo el tema de cómo conectamos con los procesos de negocio? Sí, bueno, a ver, desde el punto de vista de procesos de negocio, nuevamente, el caso de la acerera. Antes estaba desvinculado el tema de los pronósticos y el tema de la compra de chatarra y todo ese sistema. Entonces,
evidentemente eso implica un cambio de roles. Es más, déjame un paso para atrás para poner un ejemplo mucho más dramático. Primero de los cambios que implica esto. Esto es una empresa de productos de consumo que vende en miles de puntos de venta. ¿Ok? Esta empresa segmentaba sus puntos de venta en A, B, C, D. A los A los visitaba 2 veces a la semana, a los B 1.5, etc. Bueno, desde el punto de vista de la analítica, el modelo cambió en el sentido de que le hicimos una microsegmentación. En lugar de 4 o 5 segmentos, y agrupamos en cerca de 1,000 segmentos sus 50,000 tiendas, porque lo hicimos mucho más granular. Y además la analítica te permitía identificar qué tienes que hacer específicamente en cada punto de venta, cómo atender de manera personalizada cada punto de venta. Esta empresa tenía un esquema que se llama preventa. Entonces en el esquema tradicional tenían un señor que iba y tomaba pedidos y los transmitía y le surtían a la tienda. Pero como ahora hay una microsegmentación, ya no tienes que tomar pedidos. Lo que ahora tienes que hacer es hacer ejecución en el punto de venta, colocar diferentes exhibidores, diferentes carteles, negociar precios. Entonces, este señor preventista que antes tomaba pedidos, ahora es un señor que se va a dedicar a ejecutar en el punto de venta. De hecho, lo de la toma de pedidos ya se automatizó. Entonces, eso cambia todo el esquema de la empresa. O sea, ahora sí que la fuerza de ventas cambia su actividad básica. En la fuerza de supervisión cambia la actividad básica. Entonces, cambió totalmente el modelo de negocio. Entonces, evidentemente eso desde el punto de vista de negocio requiere un cambio total en los procesos, en las capacidades de la gente y demás, y ahí es donde entras al change management tradicional. Hay que capacitar a la gente, hay que explicar a la gente estos nuevos procesos, hay que comunicar, hay que entrenar, y bueno, y también hay que ver las clásicas de quiere, puede, quiere hacer el cambio, puede hacer el cambio, o no quiere y no puede. Entonces, hasta cierto punto, desde el punto de vista, digamos, de negocio, la analítica te puede hacer cambios fundamentales en los modelos de negocio, y entonces lo que tienes que estar consciente de ello y aplicar, digamos, técnicas ahí sí más o menos tradicionales de change management, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Y el otro, lo que traté de mencionar hace rato, ¿no? Y por cierto, ¿dónde está Alfredo Barriga, que le gusta mucho mencionar el artículo del Economist de que el dato es el nuevo petróleo? Bueno, entonces ahora sí que hay que cambiar también la relación con el dato, más allá de todo el tema tecnológico, tratar al dato como un activo. Entonces eso también implica procesos de certificar la calidad de tus datos, auditar la calidad de tus datos, etcétera. Digo, no sé si te expliqué correctamente. Lo que creo que te traté de ilustrar es que claramente esto llevado a analítica de alto impacto implica cambios sustanciales en los modelos de negocio y por lo tanto en la gente. Entonces todo este tema de change, de gestión del cambio, pues adquiere una gran importancia. Muy bien. Y para lograrlo, cuando habló de las 3 capacidades, Stefan, o sea, no basta con que tengamos la tecnología de los data science, necesitamos esa gente de negocio para llevarlo a la práctica y poder meterlo dentro de los procesos. Esa es la fórmula, realmente. Bueno, creo que ¿hay una pregunta más? Hola, buenos días para el consultor también. Sí, siguiendo con la misma lógica del tema de la pregunta anterior, en su experiencia, ¿cuál ha sido el tiempo en determinados sectores, la transformación cultural que ha tomado hacia la digitalización o automatización de las cosas? ¿Escuchan? Ok. El caso de la microsegmentación, anticipamos que va a ser un proyecto que va a tomar
2 años al menos hacer todo el cambio de proceso y todo el cambio de mindset. Es porque está cambiando el modelo operativo fundamental de una empresa. Sin embargo, o sea, digamos, eso es ya el cambio total. Pero por eso también hablamos de quick hits. Tampoco te vas a esperar 2 años. Entonces, lo que nosotros al menos como Raken tratamos de hacer con nuestros clientes es tanto identificar quick hits y metodologías de trabajo ágiles. Tratar de empezar a generar proyectos que a los 2 o 3 meses te empiecen a dar beneficios. Entonces, que a partir de los 2 o 3 meses ya vayas sembrando las semillas del cambio y empezando a modificar las mentes. Pero no es un proceso rápido. Ayer hablando con Leticia, por ejemplo, de este tema de estrategia de datos y analítica, ¿no? Me dijiste, la industria apenas está como que entrándole a este tema, ¿no? Aunque todo esto del Big Data y demás ya lleva años, pues todavía no es un tema así que todo el mundo ya lo ha adoptado y sabe cómo adoptarlo. Entonces hay que ser realistas. Estamos hablando de cambios de largo alcance o largo aliento, pero hay que tratar de pensar siempre en cómo ir con quick hits, minimum viable products y demás, ir avanzando y sembrando semillas, además de que tengas un programa oficial de capacitación, comunicación y demás, ¿no? Pero a final de cuentas, sí, mientras la gente vaya viendo poco a poco cambios, pues irán cambiando las mentalidades, pero hay que reconocer que no es una cuestión que sucede de la noche a la mañana. Sí. Yo nomás agregaría, cuando tienes un buen programa de estrategia de información, como lo que explicó Stefan en un inicio, una compañía que a lo mejor el día de hoy puedes tener un nivel de evaluación de uso de datos de nivel temprano, digámoslo así, o naciente, con un buen plan de ruta, por lo menos en unos 2 a 3 años, debe llegar a una etapa madura. O sea, debe pasar ese abismo que hay en la madurez rápidamente si se sigue un plan bien definido. Así que, pero como dice Stefan, son sucesivos. No vas a ver cambios en 3 años, sino que los vas a ir viendo cada 3, 4 meses, cada cosa que vas a ir liberando, cada cosa que vas a ir cumpliendo esa estrategia, van a ir aportando a convertir a esa organización en un data driven. El ejemplo que mostró aquí del retailer, que estaba generando $45 millones en retornos de inversión en 2021, ha logrado justamente eso. Empezó en el 2016. Obtuvo beneficios todos los años, pero la cultura cada vez ha ido haciéndose más, digamos, la organización cada vez ha adoptado más el uso de la información como su activo principal para su toma de decisiones. ¿Ok? Un comentario más, que me dijeron que me suba porque nos filman. Perdón. Y un comentario más, y a veces ahí tenemos nuestras diferencias. Yo vengo del mundo de negocio. Las aplicaciones y las soluciones de negocio, en mi opinión, esos deben ser los drivers, no la tecnología. Estaba aquí alguien de Copeuch, que usó el otro día, Genaro, un muy buen término. Lo primero que tienes que tener claro es el motivo. ¿Por qué quiero hacer todas estas cosas? Porque a través de nuevos modelos de negocio puedo generar mayor rentabilidad, mayor participación de mercado, etcétera. Eso para mí es el punto de partida. Todo lo demás de tecnología es esencial, pero son medios, no fines. Entonces, siento a veces que he visto atorones y dificultades porque anteponen los medios a los fines. Estamos platicando recientemente de un ex colega, Ramón, el CIO de una empresa muy grande en México, y cuando ibas con Ramón siempre te decía, mira la nueva tecnología que estoy implementando, y padrísima, bueno, no sé si en Chile dicen padrísimo, pero nosotros Ok, entonces mira esta tecnología padrísima, y mira, estoy viendo en tiempo real lo que hacen mis vendedores. Es más, yo alguna vez fui trailero, o sea, en PepsiCo manejaba yo toda la flota de camiones. Y era la época donde se empezó a poner de moda el GPS. Entonces te traían GPS y te ponían, mira cómo puedes monitorear a los camiones, y te ponían ahí gráficos en mapas preciosos. La tecnología.
pero no veíamos, bueno, ¿y esto cómo lo aplico y cómo le saco beneficio? Entonces, eso, en mi opinión, también retrasa los cambios. Cuando te obsesionas primero con la tecnología antes de obsesionarse con ¿y qué casos de uso o qué soluciones voy a desarrollar? Pero no siempre los tecnólogos están de acuerdo con este punto de vista, pero ese es mi punto de vista. No, sí estamos de acuerdo. Bueno, gracias.